Gracias, pastor. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están en esta mañana? En victoria, ¿verdad? Todos venimos agradeciendo a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y yo creo que todos tenemos que agradecer a Dios por toda su misericordia, por todas sus bendiciones recibidas. Y no hay otra forma de hacerlo sino viniendo aquí a darle gracias en público. Por cuanto lo hiciste en público, dice yo también, ¿qué? Lo haré con mi Padre. Pero cuando tú te ocultes de mí por vergüenza, también yo me voy a avergonzar de ti, dice Jesús. En esta mañana tenemos el tema que se titula El pecado y el primer rebelde. Si leímos el versículo que fue de inicio, el de Ezequiel 28, y quisiera hacer una pregunta a la audiencia que tenemos aquí. ¿A quién estaba dirigida estas palabras? ¿A qué rey? Al rey de Tiro. Exacto. Rey de Tiro fue una similitud de lo que hizo Satanás. Una similitud. Así que Dios le dio estas palabras a este profeta para que comprendiéramos el lugar, el sitio donde estaba Lucifer, en donde lo habían puesto, en donde lo habían creado. Pero tanta fue su arrogancia, tanta fue su presunción, su egoísmo, la envidia, todo eso que concierne a estar a veces también en la vida del hombre, lo trajo a esta tierra. El orgullo, la vanidad, la ambición. Y en este mundo hay personas que todavía viven con eso en sus vidas. Y no nada más en el mundo, podemos decir, sino también dentro de las organizaciones. En todo, en todo. Y vamos a seguir avanzando ahí en Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Será que nuestros pecados han ocultado el rostro de nuestro Dios? Esto es para meditar, para pensar. ¿Cuántos de nosotros ponemos en tela de juicio nuestra fe cuando nosotros deberíamos tener una fe genuina delante de nuestro Creador? Pero a veces como que nos desviamos, como que hay algo que todavía no estamos tan seguros de lo que estamos profesando. Y yo creo que eso es lo que incomoda a Dios. Y es lo que nos hace una división entre su persona y nosotros. Y cuando nosotros dudamos del gran poder de nuestro Dios, Él oculta su rostro para no oírnos. ¿Para no oír qué? Nuestras quejas. Y ahí nos damos cuenta que es por culpa de quién? Del enemigo de Dios, que nosotros le damos más importancia que al poder de Dios. El enemigo de Dios siempre entra en una forma muy sutil,
en una manera muy suave. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestras vidas hasta que nos vemos que cuando ya nos vemos fuera de la iglesia. Estas cosas nos pueden llevar a perder lo más esencial que nosotros tenemos, nuestra fe. El mal, hermano, se insinuó en Lucifer, el cual se rebeló contra el gobierno de Dios. Antes de su caída era un querubín cubridor, notable por su excelencia. Dios lo hizo bueno y hermoso y muy semejante a la misma deidad. Era un ángel. La palabra de Dios dice que era hermoso en todo aspecto. Sus vestimentas que tenían, un resplandor. En las piedras que preciosas te paseabas, sobre el fuego andabas. Pero esto tuvo una terrible consecuencia. Y su nombre llevó ¿qué? Pecado. ¿Podemos descifrar lo que es pecado? La palabra de Dios dice que es transgresión de la ley, pero la hermana Juan menciona que es un nombre que se le dio porque fue algo que se creó que como humanos no comprenderíamos la tragedia de Lucifer. No lo comprenderíamos en las palabras celestes. Solamente se le dio un vocablo para que lo pudiéramos comprender. Pecado, ¿de dónde se originó? ¿Qué fue lo que motivó a este ángel rebelarse contra su creador? Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras, hermanos, que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que ninguna suspensión arbitraria de la gracia de Dios, de ningún error en el gobierno divino haya dado lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. No hay razón, hermanos. Si nosotros le ponemos razón, ya no sería pecado. Si le buscamos la forma de cómo llegó, ya no sería pecado. La sierva de Dios dice que es algo que nosotros no podemos llegar a comprender en su totalidad hasta cuando el Padre Dios nos puede explicar cuál fue el motivo esencial que derivó esa palabra egoísmo, ambición. Es algo misterioso e inexplicable, dice la sierva de Dios. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudieran encontrar alguna excusa en favor de o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Porque es algo que nosotros no podemos llegar a comprender en su totalidad. El pecado hizo bajar del cielo al Hijo de Dios y morir en una cruz. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de enaltecerse. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerar como perteneciente a sí mismo esa gloria que él tenía. Pero la gloria que él poseía no era de él, no era propia, sino era de Dios. Descontento con el puesto que ocupaba, imagínense, el puesto que tenía Lucifer era el de comandar a todos los ángeles. Era la persona que llevaba los mensajes a los otros mundos. Era el que cubría el arca del pacto donde están los 10 mandamientos.
era el hombre o la persona o el ser que Dios le había dado la confianza en su reino y estaba descontento por el puesto que tenía. Era el ángel que le rendían tributo los ángeles también. Pero no conforme con eso, sino él deseaba más. Descontento con el puesto que ocupaba a pesar de ser un ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo se le debe dar al Creador. Y en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Quería recibir la misma honra que nuestro Padre Celestial recibe. No estaba conforme con lo que él tenía. No estaba conforme con el puesto que le había dado Dios. Y en Proverbios 19:22 nos dice de esta manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová que le dio a Lucifer era el que lo hacía sobresalir por encima de todos los ángeles. Tristeza hubo cuando él codició el puesto que tenía nuestro Padre Celestial. Antes de su rebelión, era Lucifer en el cielo un excelso y alto ángel, inmediato en categoría del amado Hijo de Dios. Era, antes de su rebelión, su aspecto, lo mismo que el de los demás ángeles, era benigno y notable, de notable felicidad. Era feliz antes de que él cometiera todos sus arrebatos en el cielo. Su frente alta, ¿sí?, y espaciosa indicaba poderosa e inteligencia. Esa frente tan alta se reconocía como un ser poderoso e inteligente. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. De su semblante irradiaba una luz especial que resplandecía alrededor con mayor resplandor y hermosura que en torno de los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre toda la hueste angélica. Era uno con el Padre antes de que fuese creado los ángeles. Antes de que Lucifer existiera, el Hijo de Dios y el Padre, ellos ya existían por la eternidad. Lucifer sentía envidia y celos de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaban ante Jesús, reconociendo su supremacía, autoridad superior y gobierno de Jesucristo, también se inclinaba Lucifer con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y lleno de odio. ¿Habrá miembros en las iglesias con estos mismos pensamientos? Es triste porque la situación de Lucifer no terminó ahí. En el cielo, dice, Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad. Quiso ser Dios, tener el dominio del cielo, y con ese fin ganó muchos ángeles para su bando. Cuando esta hueste se rebeló, fue hecha en los atrios de Dios, la obra de rebelión y del egoísmo continuó en la tierra, tentando a nuestros primeros padres para que se entregasen a la complacencia propia y la ambición. Satanás consiguió su caída y desde entonces hasta el momento presente la satisfacción de las ambiciones humanas
de las esperanzas y los deseos egoístas han reportado ruina a la humanidad. Satanás festeja cuando un cristiano cae. El que procura glorificarse a sí mismo se encontrará destruido, destituido de la gracia de Dios. A veces, como seres humanos, nos sentimos superiores a aquel que ha tenido poco estudio. Y se nos sube el ego porque tenemos doctorados. Pero si nos damos cuenta que los discípulos de Dios fueron hombres capacitados por el Espíritu Santo, que sobrepasaron a toda persona que tiene doctorado en esta tierra, y fueron sumisos hasta morir por su maestro. Nosotros, si llegamos a ser como fue Satanás, vamos a correr el mismo riesgo de poner nuestra sabiduría para nuestra propia gloria. Lo poco que entendamos, hermanos, que sea para ayudarnos los unos con los otros. Jesús lo dijo claramente: mas entre vosotros no será igual. Mas entre vosotros, el que quiera ser el primero, tiene que ser ¿qué? Y es necesario que nosotros practiquemos lo que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Qué decían los discípulos? ¿Cómo yo le voy a lavar los pies a Judas? No, yo no le voy a lavar los pies a Judas. Y Jesús, ciñéndose que la toalla en su cintura, le empezó a lavar los pies a sus discípulos, dándole una ¿qué? Una lección. Satanás cayó porque ambicionaba ser igual a Dios. Por eso cayó. Deseaba participar de los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría de lo infinito. ¿Se dan cuenta por qué Dios no podía tenerlo en los acuerdos que hacían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Era un ser creado también, que podía aportar con esas mentes del Padre y del Hijo. Pero eso era su egoísmo que él sentía, eso era la envidia que él tenía del Hijo de Dios, porque ellos tomaban decisiones. Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión, y por este mismo medio trató de causar la ruina al hombre. No conforme con eso, sino también ¿qué? Arruinar la creación de aquel quien lo había creado. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse para sí su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios. Imagínense, viviendo en el cielo y hablando de su creador falsamente. ¿Será que Dios no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Lucifer? ¿Será que Dios no pudo leer la mente de Lucifer? Cuando quiera que se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mancilla, porque el orgulloso, ni sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, nunca habría abandonado el puesto que había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta en un ministerio abnegado,
Lucifer deseaba el poder de Dios, pero su carácter buscaba para sí el lugar más alto y de todo ser impulsaba por su espíritu que haría lo mismo. Él no deseaba tener el carácter de nuestro Dios. Él quería tener la gloria y la honra, pero el carácter no poseía nada de lo que nuestro Padre Celestial posee. El orgullo es un temible rasgo de carácter. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Esto es verdad en la familia, en la iglesia y en la nación. ¿Qué dice Testimonios, tomo 4? Esto es verdad en la familia, en la iglesia y en la nación. Por eso les decía, ¿cuántos en las iglesias se pelean por los puestos? ¿Cuántos, habiendo hombres capaces para llevar la obra de Dios, sinceros, estos hombres que ambicionan están reteniendo la obra de Dios por su mala conducta? No quieren un puesto pequeño, no, ellos aspiran a ser los primeros. El mismo sentir que tiene Lucifer. Y por culpa de ellos, hermanos, el mensaje se empobrece y la iglesia flaquea. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. ¿De qué debemos estar ceñidos? De la verdad y de la justicia. Hacer justicia cuando es necesario hacer justicia. Y hablar siempre la verdad. Dios permitió que Satanás siguiera con su obra. Miren lo que Dios hizo. Dios permitió que Satanás siguiera con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud. Era necesario para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos. ¿Se dan cuenta que Dios sabía lo que estaba pasando? Dios sabía lo que estaba aconteciendo en la vida de este ser, pero Él lo dejó que llegara hasta la cumbre, porque entre más alto era su ambición, más dura iba a ser su caída. Su política era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Cubría de misterio las cosas sencillas y por medio de su astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Era tan mentiroso que entre todos los ángeles se trajo la cuarta parte de esta tierra. ¿Cuántos de nuestras iglesias están siguiendo el mismo paso? Poniendo en contra a veces al pastor, poniendo en contra al hermano, poniendo en contra a la hermana, y no se están dando cuenta que están siendo moldeados en el mismo molde con el cual Satanás estaba. La intriga fue tan sutil que no reveló lo que era antes las huestes celestiales. Y de ese modo hubo guerra en el cielo y Satanás fue expulsado con todos los que quisieron permanecer leales al gobierno de Dios. Con todos los que no quisieron ser leales al gobierno de Dios. Todos aquellos que siguieron a Satanás terminaron en el mismo lugar.
La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, mediante un ademán, una expresión de semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran las palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabra indirecta dicha con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. ¿A cuántos todavía nos gusta engañar? ¿A cuántos todavía el egoísmo lo tenemos arraigado en nuestras vidas, en nuestros corazones? Hermanos, cuando todo esto termine, ¿qué nos vamos a llevar? ¿Vamos a correr por nuestra casa? ¿Vamos a llevar todo nuestro oro que tenemos? Es tiempo de que nosotros, como pueblo, apoyemos su causa. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento cuando Dios no lo va a necesitar. Y aunque lo querramos dar, de nada va a servir. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos moldeados como Satanás, endurecidos nuestros corazones, nuestra mente, con el egoísmo. A veces decimos, bueno, matar es pecado y es duro. ¿Pero qué con el egoísmo? ¿Qué con la mentira? El egoísmo es más terrible todavía, porque por eso Satanás está aquí en esta tierra. La sierva de Dios, allá en Mensaje Selecto, página 82, dice: se me ha ordenado que advierta a todos los que pronunciando falsas declaraciones, que ellos están sirviendo al que ha sido mentiroso desde el principio. Se me ha ordenado que advierta a todos los que pronunciando falsas declaraciones, que ellos están sirviendo al que ha sido mentiroso desde el principio. Estamos en guardia contra la falsedad, la cual prospera en los que la practican. Amonesto a todos, ceñid vuestros lomos de verdad, apartados de la prevaricación y exageración, y nunca pronunciéis una falsa afirmación. La sierva de Dios lo dijo en el año 1900. Estamos en el 2020. 120 años, ¿verdad? Y todavía nosotros no alcanzamos a comprender que la sierva de Dios escribió inspirada por el Espíritu Santo para que este pueblo se guíe. Porque no hemos alcanzado todavía a comprender qué es la codicia, qué es la mentira. Romanos 7:13. Para que por medio del mandamiento el pecado viniese a ser sobremanera pecaminosa. Para que por medio de eso nosotros comprendamos que este pecado que arrastró a los ángeles que no guardaron ante Dios su lealtad, fueron traídos. Y es lo peor que pudieron hacer. Escuchar a alguien que fue creado. ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos más la palabra de otras personas que la palabra de Dios? Y déjenme decirles que hay ministros, hay hombres que mienten
abiertamente. Y a veces la congregación dice, y es que si el pastor lo dijo, es que así es. O es que porque si el hermano predicó, es que así es. Nunca comparan la palabra de Dios, lo que está escrito, con lo que se está predicando. Por eso nosotros, hermanos, debemos ser como los bereanos. Cuando alguien venga a predicar, usted tenga su Biblia en sus manos y verifique que se esté predicando conforme a lo que está escrito. Déjenme decirle, hermanos, que hay hermanos que han predicado aquí, que han traído un mensaje erróneo. Pero por el bien de cada uno de nosotros, lo sentimos mucho, por eso, hermanos, no más predicarán en este lugar. Porque a la ley y al testimonio, si no hablaran conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. Por eso les digo, hermano, cada vez que alguien venga a predicar, agarren la palabra de Dios. Y si hay algo que no esté de acuerdo, consulten. No se dejen llevar por lo que el hombre sea tan elocuente y le traiga un mensaje que esté distorsionado. Porque eso traerá graves consecuencias a la iglesia, así como trajo graves consecuencias en el cielo Lucifer con los santos ángeles. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. ¿Cuánto tiempo tardó, mi hermano, la malicia de Lucifer en su corazón? Si la palabra de Dios que por mucho tiempo, dice la sierva de Dios, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos, a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error se hizo cuanto esfuerzo podía sugerir la sabiduría y el amor infinito. Se le probó que su desafecto no tenían razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebelión. Él supo lo que estaba haciendo. La máxima sabiduría del cielo les dio a él el lugar donde iba a terminar y no quiso retroceder. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, según Salmo 145, 17. Que los estatutos divinos son justos y que debía reconocer como tales ante todo el cielo. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no le permitió. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Es lo más terrible, hermanos, volver a traer a alguien que ha conocido la verdad que aquellos que están adorando a Dios erróneamente. Es más difícil traer a uno que ha conocido la verdad que aquellos que están adorando a Dios erróneamente. Porque aquel que está adorando a Dios erróneamente le muestra la verdad y ellos lo aceptan.
Pero aquel que conoció la verdad y tú le llevas otra vez la verdad, ¿qué es lo que te dice? Hermano, yo conozco la iglesia adventista. Yo sé quiénes son. Pero por ahora no quiero nada con la iglesia. ¿Es así o no es así? Satanás sabía también su error, pero no quiso doblegarse ante su creador. Y eso trajo terribles consecuencias a esta raza humana. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Otros mundos que no cayeron estaban expectando lo que estaba pasando con Lucifer, que cuando fue desterrado de los cielos, ellos buscaron asilo en los otros mundos, pero no le abrieron las puertas. No fue hallado lugar para ellos. Y déjenme decirle, hermano, Dios no fue arrojado a esta tierra. Satanás fue sacado de los cielos y Satanás no fue arrojado a esta tierra, sino que fue arrojado al universo. Él anduvo vagando. Esta tierra estaba todavía, ¿qué? Desolada y vacía. Eso era uno de los propósitos por la cual Satanás se rebeló contra Dios, porque él quería también estar en la creación, pero no podía por ser un ser creado. Satanás fue arrojado al universo y anduvo buscando dónde y cómo engañar a los otros mundos que no cayeron, pero no fue hallado lugar. Hasta que Dios hizo a este mundo y a la pareja, Adán y Eva. Y ahí consumó su rebelión. Él dijo, si Él no nos perdona, no va a perdonar tampoco a su ser que ha creado. Y si Él los perdona, también nos tendrá que perdonar a nosotros. Muchos ángeles, hermanos, quisieron regresar, porque al ver su situación en la que se encontraban, la sierva de Dios dice que ellos querían volver. Pero Satanás era astuto y sigue siendo astuto y le dijo, ustedes han ido tan lejos que no pueden retornar. Y es la voz que escuchan muchos adventistas que no han querido regresar a su iglesia. Es la misma voz que le dice, ustedes han ido tan lejos, han ofendido a su Dios, que Dios no los va a aceptar. Pero mientras Dios esté en el lugar santo, en el lugar santísimo, abogando por ti y por mí, tenemos todavía oportunidad. Cuando Él salga de ese lugar no va a haber oportunidad para nadie más. Así que de esta manera Satanás trabaja tan sutilmente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, el Señor infinito y omnisciente, ve el fin desde el principio. Y al hacer frente al mal trazo planes extensos y de gran alcance, se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de esta. Se verá que todos los que desechan los divinos preceptos se colocan del lado de Satanás en guerra contra Cristo. Cuando el príncipe de este mundo sea juzgado y todos los que se unieron con él compartan su destino, el universo entero testificará así acerca de la sentencia. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Todos aquellos que menosprecien los preceptos divinos de Dios correrán
la misma suerte que corrió Satanás. Porque él dijo, ¿para qué queremos una ley en el cielo? Si somos santos. Se opuso con la misma ley que él cubría. ¿Por qué vamos a obedecer una ley si nosotros somos santos? No la necesitamos. Pero un reino siempre debe tener ¿qué? Un orden. Un orden. Y Dios puso esta ley tanto en el cielo como a la pareja en la tierra. Y esa ley sigue vigente. Sigue vigente. Y aunque Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, no he venido a abogar la ley ni a los profetas, sino he venido para cumplir. Si la ley de Dios se hubiese podido abolir, yo creo que hubiese sido menester abolir su ley antes que mandar a su Hijo. Pero se había cometido el pecado terrible de la ley de Dios, donde dice no codiciarás, y Dios no iba a quitar ese párrafo de esa ley divina para poder congratularse con el hombre, sino que tuvo que hacer juicio y enviar a su propio Hijo, porque su ley es tan sagrada como Él mismo, y Él no iba a contradecirse. ¿Cómo iba entonces a permanecer su reino? Si no perdonó ni a su propio Hijo, hermanos, sino que lo entregó para sacrificios, para salvación de muchos. ¿Cómo va a aceptarnos a nosotros viviendo en pecado, violando sus preceptos divinos? Es imposible que un Dios de orden vaya a aceptar a alguien que nunca quiso guardar sus mandamientos ni sus preceptos. Todo el universo habrá sido testigo de la naturaleza y los resultados del pecado y de su destrucción completa, que en un principio hubiese causado temor a los ángeles y deshonra a Dios. Demostrará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante el universo de seres que se deleitaron haciendo su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La creación, después de haber pasado por tal prueba y tal experiencia, nunca más se apartará de la sumisión de aquel que se ha dado a conocer en sus obras como Dios de amor, insondable sabiduría infinita. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de sus pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Cristo venció a Satanás en nuestro beneficio. Él es más poderoso que Satanás y en breve lo quebrantará debajo de nuestros pies. ¿Por qué dice debajo de nuestros pies? Porque cuando Cristo venga por tercera vez con la nación, con la ciudad santa, el pueblo redimido estará dentro de la santa ciudad y debajo de nuestros pies todos aquellos que no quisieron aceptar la dádiva de Cristo Jesús, aquellos que no quisieron aceptar el perdón, estarán bajo nuestros pies y serán destruidos junto con Satanás y sus ángeles, y no quedará raíz ni rama de ellos. Por misericordia para con el universo destruirá Dios finalmente a los que rechazaron su gracia. ¿Por qué lo va a hacer? Dice que por amor. Imagínense que estuviesen viviendo eternamente con enfermedades, con dolencias. Por amor Dios tiene que ponerlos a descansar. Por amor. Mientras la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los malos.
Moisés declaró a Israel: mira que pongo delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte que se habla de en este pasaje no es aquella la cual fue condenada a Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Dios te dice: te pongo la vida y la muerte. Y Él te dice todavía: y yo te aconsejo que sigas la vida. Porque dos cosas son eternas: muerte eterna y vida eterna. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, y horrible tempestad. Tal será la porción de su copa. Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está quebrantada. Al fin los impíos son destruidos en las llamas purificadoras, sin dejar de los pecados ni raíz ni renuevo. Satanás la raíz, sus secuaces los renuevos. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada, la exigencia de la justicia ha sido satisfecha, y el cielo y la tierra al contemplar proclaman la justicia de Jehová. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años ha obrado a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación ha gemido y sufrido en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido liberadas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. ¿No dicen amén? Y termina toda dolencia y todo dolor, porque los santos van por 1,000 años a estar con Dios. Por 6,000 años ha estado acusando a cada uno de nosotros y tentando. Y eso pronto, hermanos, va a llegar a su fin. Pronto va a terminar. Estamos ya casi llegando a los 6,000 años de pecado. Casi llegando a los 6,000 años de pecado. Porque dice Apocalipsis que 6,000 años de pecado solamente estarán destinados a esta tierra. Mas el 7º milenio será el reposo para el pueblo de Dios. Y Dios no se va a atrasar ni se va a adelantar. Él va a cumplir su palabra. Satanás va a ser condenado a errar en esta tierra por 1,000 años, viendo el reino que él mismo ha construido de tristeza, de dolor, de muerte y destrucción. Mientras el pueblo de Dios por 1,000 años estará resguardado por su Creador. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí en este lugar. Esta es la razón por la cual nos mueve el Espíritu de Dios, de que vuestras almas se salven y salvar a aquellos que están cerca de nosotros. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana ya no podrás decirle a tus familiares: mira, Dios está todavía perdonando. Dios está llamando. Es hoy el tiempo. Isaías dice: hoy es el tiempo aceptable. Hoy. ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué te niegas? ¿Por qué me haces esperar? Hoy es el día de salvación. Hoy es día cuando tenemos que tomar decisiones aún en contra de nuestra voluntad. Aún en contra de nuestra voluntad. Entregando nuestras vidas a Dios y la voluntad que la maneje también Él. Estimados hermanos, es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios cambiemos. Es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios vayamos adelante. Como cabeza, no como cola. Este pueblo no es un pueblo cualquiera. Es un pueblo que Dios ha depositado su confianza, su amor, la vida de su Hijo.
Él murió para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y hay mucho que hacer todavía. Y si hay mucho que hacer y tú no predicas ni enseñas, trata de vivir una vida en la cual puedan decir aquellos que te ven verdaderamente, ella o ellos son adventistas o son cristianos. No des a que Dios sea deshonrado cuando digan, ¿y eso que son adventistas? Y mira lo que hacen. Dios cierra sus oídos para no oír lo que nosotros hacemos mal. Es tiempo de que nosotros pensemos. Muchas veces me han dicho, hermano, usted siempre nos ataca. Hermano, esto no es atacar, esto es amonestación. Para que nosotros cobremos conciencia y despertemos de ese letargo espiritual. Cristo está ya por venir. ¿Qué más nos hace falta? Que nosotros entreguemos nuestras vidas. Que nosotros podamos vivir una vida tal como Dios quiere. Cuando esas calamidades vengan, hermanos, y tú estés preparado, podrás sanar, podrás curar. Con tus palabras podrás hacer que la gente tome conciencia de su vida. Pero es tiempo de que nosotros empecemos a cambiar. Ya no es tiempo de que estemos desperdiciando el tiempo, ese tiempo tan hermoso. Vivamos una vida tal como Dios nos lo ha pedido. Y cuando todas estas cosas vengan y Satanás se presente, Dios siempre va a estar de tu lado. Esos santos ángeles siempre van a defenderte. Esos santos ángeles van a disipar toda duda, toda oscuridad. Van a batir sus alas, que eso dice la sierva de Dios, que cuando el pueblo de Dios está en oscuridad, ellos baten sus alas para poder disipar esa oscuridad y traer luz nueva a tu mente. Eso es lo que hacen los santos ángeles. Y nosotros, por eso debemos estudiar, para cuando todas esas calamidades vengan y esas mentiras se estén propagando, nosotros estamos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a este grupo. Que Dios pueda hacer su obra y nosotros podamos decir, este es nuestro Dios, a Él le debemos la honra y la gloria. Que Dios nos bendiga en este hermoso sábado. Gracias, hermano Antonio, por su mensaje. Vamos a ponernos de pie para finalizar y vamos a entonar las estrofas del himno 107. Canto el gran amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya en el Gólgota murió. Amor ensalzaré, alabado al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar
Amén. Estimados hermanos, yo creo que de hoy en adelante cada quien va a pensar 2 veces en decir una mentira. Porque cuando nosotros decimos una mentira, nos ponemos en el mismo terreno donde está Satanás. Y por una mentira podemos perder nuestra salvación. ¿Cómo por una mentira yo puedo perder mi salvación? Nosotros no sabemos cuándo nos puede llegar la muerte. Y si no hemos hecho arreglos con Dios, estaremos perdidos. Estaremos perdidos. Lo veía yo esta semana por donde estamos trabajando. Un señor estaba sentado esperando el bus y ahí mismo murió. Sentado esperando el bus. ¿Quién nos asegura que nosotros vamos a vivir mañana? Por eso hagamos arreglos y tratemos de no mentir. Tratemos de no codiciar. Pidámosle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo para que todo ese mal espíritu salga de nuestras vidas. Y cuando esto hagamos, hermanos, vamos a hacer una iglesia diferente, un grupo diferente con poder de lo alto. Y van a ver que Dios se va a manifestar, porque Él no se va a avergonzar de este grupo, porque estará haciendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, cuán agradecido estamos, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Estamos agradecidos porque a través de su muerte Él nos dio vida. Te pedimos en esta hora, Padre amante, que si no hemos vivido conforme tú has querido, perdónanos. Pero que de hoy en adelante podamos tomar decisiones para vida eterna. Bendice a este grupo que está aquí presente. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, ser dirigidos como Él quiere. Que tome nuestras vidas, que tome nuestro corazón. Nuestra voluntad la ponemos, Señor, a tu disposición. Haz como tú quieras, pero ayúdanos a ser diferentes. Y que cuando esto hagamos, Señor, pueda demostrarse en nuestras vidas con hechos y no solo con palabras. Vamos a despedirnos, Señor, en este momento de este lugar, pero que tus santos ángeles nos acompañen por el resto del día. Bendice a todos los que han participado, aquellos que han venido a buscarte, Señor. No los dejes ir vacíos, sino llénales de gozo sus corazones. Y si están enfermos, Padre amante, pasa tu mano sobre ellos, para que ellos puedan testificar que hay poder en tu palabra, que hay poder en tu día santo. Gracias, Señor, por escucharnos. En tu mano nos ponemos. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas peticiones. Para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén.